Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia número 10, que es el equilibrio de los centros energéticos. Bien, pues como comentamos en la conferencia anterior, pues que tenemos 5 centros o 3 cerebros, que es el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Aquí está dividido en 3: intelectual, emocional y el motor instintivo sexual, porque dijimos que funcionan como uno solo, ¿sí? Bueno, primero tenemos que decir por qué es importante el equilibrio de los centros. Bueno, pues cuando se equilibran los centros se vive en un constante estado de armonía. Obviamente eso se refleja en nosotros mismos, como vemos en la imagen. Se refleja con nuestra familia y con nuestros semejantes y también con la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estos centros energéticos también tienen relación con los chakras que estamos trabajando en la práctica, que continuaremos más tarde, ¿sí? Nos ayudan a equilibrar, incluso también el activar los chakras nos ayuda a equilibrar nuestros centros energéticos. Entonces, pues el solo hecho de que genere en nosotros ese equilibrio, un estado de armonía, pues ya nos dice bastante, ¿verdad? Con nosotros, los semejantes y la naturaleza. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio? Bueno, las consecuencias son muchísimas, son muchas, no las podemos comentar todas, pero algunas o las principales sería, por ejemplo, la confusión mental, ¿sí? Eh, Obviamente una confusión de no saber tomar decisiones, no saber lo que queremos, no estar ubicado en nuestra situación social, económica, etcétera. No estamos bien ubicados en la vida, en todos los sentidos, ¿sí? Como consecuencia, obviamente, de esa confusión mental se va a producir una serie de emociones negativas que a su vez estas nos van a llevar o nos pueden llevar a padecer de ataques de ansiedad o de depresión, ¿sí? Obviamente puede generar también trastornos o va a generar trastornos. Ahorita vamos a ir viendo de acuerdo a cada centro cómo es que nos produce enfermedades, ¿sí? El desequilibrio de los centros obviamente que produce enfermedades, ¿sí? Obviamente, si tenemos confusión mental, emociones negativas, depresión, enfermedad, es igual todo eso a problemas. Y como dije, no podemos decir todo, así que es un largo etcétera, que como consecuencia del desequilibrio de estos centros. Ujú. Dice aquí, el cuerpo no lo es todo. El organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía determinada y determinadora, ¿sí? Es decir, la energía determinada, el tipo de energía que nuestro cuerpo ya tiene o que ya ha procesado, y la determinadora es el tipo de energía que si uno la transmuta o la sabe usar en lo que se va a convertir esa energía, ¿sí? Eh, Aquí tenemos sabemos porque la ciencia lo dice, en este caso Einstein nos dijo, nos enseñó que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Y que la energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Y que la energía es igual a la masa y que la masa es igual a la energía. Entonces, o sea, que se transforme en ella. Entonces, esos diferentes tipos y subtipos de energía lo podemos comprobar incluso en nuestro cuerpo. ¿Cómo? En nuestro cuerpo físico está compuesto por órganos. Esos órganos están compuestos por células. Esas células están compuestas por moléculas y las moléculas a su vez por átomos. Y si nosotros pudiéramos abrir un átomo, en su interior encontraríamos energía nuclear. Entonces, la energía pasa por procesos, ¿sí?
Y es como se va formando también la creación con esos diferentes tipos y subtipos de energía. Entonces, bueno, nos dice aquí la conferencia, en el punto 3, muerto el cuerpo físico, lo único que continúa son los valores y estos son energéticos, ¿sí? Dice, el yo es un nudo en el libre fluir de la energía cósmica. Esto lo podemos entender muy sencillo si ponemos el ejemplo de que supongamos que la energía cósmica o de donde fluye o surge la energía cósmica fuera el tinaco de nuestra casa, el tinaco del agua. Y que el yo sería que justo donde está el tubo, donde pasa el agua del tinaco, hubiera pues estuviera tapado, ¿verdad? Entonces la energía deja de fluir, el agua deja de fluir. Entonces es lo mismo, así es el yo, cuando está tomando el control de nuestros 5 centros, es decir, de la máquina humana, la energía deja de fluir. Nosotros captamos la energía inconscientemente, pero la captamos y esa misma energía la recibimos y luego la transformamos. ¿En qué la transformamos? Depende de nuestro estado de conciencia o de nuestro nivel de ser. Si estoy en un nivel de ser, vamos a decir alto, pues entonces esa energía la voy a proyectar, ¿sí? Como una forma de energía positiva. Pero si está tomando el control de la máquina humana algún defecto o algún yo, pues esa energía que voy a transmitir de adentro hacia afuera, pues va a ser una energía de tipo negativo, ¿sí? Dice, podemos disolver los valores psicológicos, pero la energía continuará en otra forma, en otros modos del movimiento cósmico. Es decir, ¿qué es el yo? El yo es una energía que se aloja o habita en nuestra psiquis, en esas 49 niveles de la mente que comentamos en algún momento en otra conferencia que tenemos. 49 niveles del subconsciente. Ajá. Entonces, cuando se elimina esta energía o este defecto, esa energía simplemente se transforma y continúa en una nueva forma. Es decir, que hemos comentado que cuando se elimina un defecto, esa energía se convierte en una virtud, ¿sí? Si se elimina, por ejemplo, la gula, pues se generaría la templanza, ¿sí? Entonces, dice, los valores son de la naturaleza y hay valores negativos y hay valores cósmicos, ¿sí? Entonces, pues los valores negativos, vamos a decir, serían los que se expresan a través del ser humano, en este caso los defectos. Los valores cósmicos serían los valores que vienen del alma o de la conciencia, ¿sí? Cuando una persona está en armonía consigo misma, va a proyectar o puede proyectar ese tipo de valores cósmicos, ¿sí? Que pertenecen a la conciencia. Dice, los 3 cerebros, pues ya decíamos, el intelectual que se ubica, pues obviamente en el cerebro, ¿verdad? En la cabeza. El 2, que es el emocional, se ubica en el corazón, pero también tiene que ver con el sistema gran simpático, ¿sí? Y los plexos, en este caso el plexo solar, que está a la altura del ombligo, y el corazón, que también es un plexo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que podemos comentar, por ejemplo, cuando se desequilibra el centro intelectual, pues vemos eh, en los manicomios, precisamente vemos a las personas que pasaron un gran desequilibrio del centro, por ejemplo, intelectual, ¿sí? Por eso dice abajo, el abuso de los valores es igual a desequilibrio y enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que cada centro tiene una cantidad, vamos a decir, de energía, como si fuera una pila, ¿sí? Cuando nacemos esa pila obviamente está cargada, está llena. Conforme va pasando el transcurso de la vida, nosotros vamos gastando esa pila o esos centros. Si hacemos uso
indebido del centro intelectual, es decir, que leemos mucho, que estudiamos demasiado, el centro intelectual se va a desequilibrar. ¿Qué pasa cuando se desequilibra? Empieza a haber trastornos, se puede empezar a ver demencia. De hecho, está comprobado científicamente que las personas que padecen Alzheimer o las que tienen más tendencia a padecerlo son las personas que tienen un mayor grado de estudios, las que más han estudiado en en su vida, ¿verdad? Y que entonces sea que continúe con con su aprendizaje, con sus lecturas, pues se va a desequilibrar más. Entonces no se trata de decir, entonces no voy a estudiar o no voy a leer, no, se trata de equilibrar los centros. Ahorita también vamos a comentar cómo. Entonces la ciencia, por ejemplo, no sabe cuál es la causa del Alzheimer, ni tampoco sabe cuál es la causa del Parkinson y de muchas otras enfermedades, pero a la gnosis, así, vamos a decirlo así de sencillo, nos dice, pues se desequilibra el centro intelectual, la causa base puede ser Alzheimer, ¿sí? O algún tipo de demencia, ¿sí? ¿Qué pasa si se desequilibra el centro emocional? Si dice que tiene que ver con el corazón y el sistema gran simpático y tiene que ver obviamente con el sistema nervioso central. Entonces, alguien puede tener una neuropatía que provoca dolor, que provoca muchos síntomas, porque tiene el centro emocional desequilibrado. Que las arritmias cardíacas, que la hipertensión o hipotensión, que las taquicardias o bradicardias tienen que ver con el centro emocional desequilibrado. ¿Cómo se desequilibra el centro emocional? Bueno, pues puede ser una de las formas. Alguien que ve muchas novelas y que siempre está así como que llorando y sufriendo con él o la protagonista de la historia, pues va a desequilibrar su centro emocional, ¿sí? Y aparte, obviamente, está generando emociones negativas porque se pone triste de una historia de algo que ni siquiera es real. ¿De qué otra forma? Ir a un partido de fútbol. Si somos fanáticos del fútbol o de cualquier otro deporte y pierde nuestro equipo, ¿qué pasa? Hay gente que llora, hay gente que, bueno, ¿qué hace? Se desequilibra el centro emocional. Igual podemos decir del box, de la lucha libre. Son deportes que desequilibran el centro emocional. Y lo desequilibran, ¿por qué? Porque uno tiende a identificarse con los eventos externos, que ya lo hemos comentado. Si uno lo viera simplemente como una escena, pero no le diera, vamos a decir, importancia, porque sabemos que al final es ficticio, pues igual y no nos generaría ese desequilibrio, pero pues es difícil no sentir una emoción o no sentir algo por una circunstancia de, por ejemplo, dos personas que se están golpeando, ¿no? O que están matando a un toro, no sé, algo se siente, ya sea que se sienta alegría, tristeza, de risa, pero algo se siente. Entonces, igual el centro intelectual, ¿cómo se desequilibra? Pues ya dijimos, al abuso en el estudio, ¿sí? Nosotros somos de las personas, ya sea en el estudio o en el trabajo, que estudiamos a la última hora para el examen y ponemos nuestra cabeza así. ¿Y cuál es el resultado? Que no nos acordamos de nada, porque saturamos el centro intelectual. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de estudiar? Bueno, o de trabajar, ok, trabajo o estudio una hora, o hasta que mi cerebro diga ya, cuando ya me sienta que mi intelecto se cansó porque el cuerpo, pues ahí entra el centro instintivo, el instinto nos dice, mira, ya párale porque ya no me cabe nada. Entonces, si uno hiciera una pausa y saliera a dar una vuelta a la manzana, a la cuadra, y regresara a estudiar o a trabajar, vemos cómo ya regresa uno, pues, cargado otra vez con ese centro intelectual receptivo y entonces pues, me puede entrar otra vez más información. Ujú. Pero entonces, eh, así se desequilibra, ¿sí? El centro motor, ¿qué, ¿qué enfermedades están relacionadas con el centro motor? Pues ya comentamos hace rato el Parkinson, ¿sí? Que ya una persona no coordina sus movimientos son involuntarios, tiene espasmos musculares, ¿sí? Y pues, y por eso es que decimos,
o hemos comentado, ¿qué pasa cuando un atleta se muere muy joven? Pues que su centro motor lo desequilibró a tal grado que su centro motor colapsó, se murió, por eso dice el punto 5 abajo, siempre se muere por tercios. Igual una persona que tiene, por ejemplo, Alzheimer, ya su centro intelectual ya se murió. Si el centro intelectual se muere o se acaba su pila, ¿qué va a pasar? Que entonces empieza a pedir o a robar energía de los otros centros. Si el intelectual ya claudicó, entonces le empieza a pedir al emocional. Y ahora el emocional ya también, ya renunció, ya claudicó, y ahora empieza a generar el del motor. Entonces, por eso eh, es que el desequilibrio de los centros podemos ver que nos lleva a enfermarnos, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso las personas que hacen demasiado ejercicio, pues también está mal, porque al final están atrofiando su centro motor, pero lo están desequilibrando y aparte se están gastando la vitalidad o energía de ese centro específico, ¿sí? Y aquí entendemos eh, o podemos entender cosas que la ciencia no nos sabe explicar. ¿Por qué me enfermo de esto? La diabetes, por ejemplo, tiene que ver mucho con la ira. Eso de que se hereda en la sangre o por genética, bueno, sí hay algo de cierto, pero no porque mi familia tenga tal enfermedad yo a fuerza la tengo que tener, ¿no? Pero la parte emocional tiene mucho que ver con la diabetes. Por lo general, las personas que tienen diabetes, y bueno, no se sientan mal si es su caso, pero está muy relacionada con la ira, ¿sí? La diabetes, es decir, esa dulzura que no tienes o que no transmites, es esa dulzura o ese azúcar o esa glucosa que te está haciendo daño hacia adentro. Ujú. Entonces, dice, siempre se muere por tercios para tener perdón, está mal ahí la palabra, una vida larga y armoniosa. Lo importante es aprender a manejar los tres cerebros con perfecto equilibrio. Y aquí la Gnosis nos relata una historia, el maestro Samael, que hay hay un pueblo, un grupo de personas no muy grande, muy como alejado de la civilización, como ahí escondido, en Asia, en una parte de Asia, que esas personas viven más de 100 años, pero porque ellos equilibran sus centros y eso les da esa posibilidad de vivir muchísimos años, pero vivir, o sea, que esas personas se ejercitan, activan su centro emocional y el intelectual, los tres, y viven más de 100 años. Pero aparte su aspecto, su cuerpo no son de personas de 100 años, sino que se ven muchísimo más jóvenes. Ajá, por el solo hecho de vivir con sus 5 centros equilibrados. Ujú. Entonces, me regreso a tantito. ¿Cómo equilibrar los centros? Que es la parte más importante. Repito, si estamos trabajando y ya nos cansamos, párense 5 o 10 minutos, no va a pasar nada, no por 5 o 10 minutos vamos a avanzar más. Y sabemos que, que después de 6 horas de trabajo continuo, ya realmente ya no es uno tan, ¿cómo se dice? Tan productivo. Ujú. Entonces, a lo mejor estaría bien si estoy trabajando y uso el centro intelectual a la hora pararme, estirarme, o sea, activar el centro motor, que le llamamos en Gnosis cambiar de centro. Si estoy usando el centro intelectual y ya mi centro intelectual me dice, ya estoy cansado, me recuesto, cierro los ojos, hago respiraciones y escucho en esos 5 o 10 minutos una música relajante. Y ahí estoy activando el centro emocional. Entonces cambié de centro y entonces 5 o 10 minutos y puedo seguir usando el centro intelectual. O de otra manera me voy y camino, me le doy una vuelta a la manzana si es que trabajo en la casa y regreso y sigo trabajando. Si tengo desequilibrado el centro emocional, es decir, por así decirlo, si tengo el corazón de pollo, si mi emoción nada más me toca y lloro o grito o me irrito, pues entonces debo recurrir a los otros centros, que en este caso sería el intelectual o el motor. Igual hacer una actividad física, a lo mejor hago unas sentadillas, activo el centro motor y mi centro emocional se relaja, ¿sí?
si es que tengo, por ejemplo, un coraje muy fuerte. No sé si lo han probado, pero hagan la prueba. Si hacen un coraje muy fuerte y y se salen a caminar, van a ver que toda esa situación, aparte emocional, todo lo que está pasando, dando vueltas en la cabeza, se va a ir apaciguando. Ujú, pero hagan la prueba. Ajá, entonces la gnosis nos enseña que el centro emocional es como ese león, ese elefante, perdón, que es difícil de domar. Dicen que en la India para domar un elefante que es así, pues que es casi indomable, que utilizan a dos elefantes que ya estén domados. En este caso, el elefante, indomable sería el centro emocional y los dos elefantes que controlan al centro emocional serían el intelectual y el motor. Ujú. Entonces, lo mismo, si usamos mucho el centro motor y ya está cansado el cuerpo, porque el cuerpo obviamente te dice cuando está cansado, pues es detente un momento y lo mismo. Activo el centro emocional, pongo una música de relajación, hago una respiración consciente o leo algo, una lectura, pero una lectura que sea productiva, que sea edificante, ¿verdad? No vamos a leer una revista de chismes y esto, ¿no? Pues tiene que ser algo que sea edificable, edificante. Ajá. Entonces, si nosotros aprendemos a equilibrar los centros y sobre todo lo probamos, nos vamos a dar cuenta que es real, que si yo estoy cansado y luego activo otro centro de mi máquina, ya después puedo continuar con la otra actividad, ¿sí? Pero se trata del equilibrio. Acuérdense que siempre les he comentado que la gnosis pues nos enseña a vivir en equilibrio. Ujú. Y bueno, pues somos animales intelectuales, le dimos eh, forma intelectual al instinto, forma intelectual. Y eso nos convierte en bípedos intelectuales. Es decir, que el instinto que por naturaleza tienen los animales, nosotros lo volvimos racional. ¿Por qué el gato tiene ciertas conductas y hace esto? Pues porque es un animal que se guía de acuerdo a su instinto, ¿sí? Y, y no piensa lo que si va a saltar o cómo va a saltar o qué tan fuerte va a saltar. ¿Por qué? Porque, o sea, qué tan largo va a ser su salto. ¿Por qué? Porque su centro instintivo se lo ordena, no tiene que pensarlo. O no tiene que pensar si eso que le serviste se lo va a comer o no, porque su instinto le dice si se lo puede comer o no, si le va a hacer daño o si lo va a alimentar. Entonces, en la naturaleza tenemos animales unidimensionales y tienen instinto, que en este caso, o sea, tienen un solo centro, que en este caso son los insectos. Son animales con instinto unidimensionales. Están los animales bidimensionales, que son prácticamente los mamíferos o cuadrúpedos, que estos ya tienen instinto y emoción, como, pues sí, los animales sienten, los caballos, los perros, los gatos, los leones, elefantes, etcétera, pues tienen instinto y también emoción, ¿sí? Y luego viene el bípedo tricerebrado, que es el ser humano, que somos seres tridimensionales, que tenemos instinto, emoción y obviamente intelecto, ¿sí? Entonces, los animales unidimensionales solamente ven como en una línea, el largo, los bidimensionales ya ven largo y alto, y nosotros pues ya vemos largo, alto y profundo, ¿verdad? Cosa que los animales no. Entonces dice, necesitamos conocer cómo puede captar nuestro organismo las fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos. Y bueno, eso de alguna forma ya lo estamos aprendiendo con la activación de los chakras, que estamos captando energía, ¿sí? Superiores de la naturaleza y del cosmos. Para ello es bueno tener presente también que la conciencia cósmica está en todo lo que es, ha sido y será. O sea, esto quiere decir que antes de que existiera nuestro planeta, nuestro sistema solar, la conciencia cósmica ya era, ¿sí? Ya estaba y siempre iba a perdurar porque es eterna, pertenece a la eternidad y no al tiempo.
Y bueno, espérenme tantito, déjame. Ujú. Les voy a leer algo. Tratando de ver esto del equilibrio, digo, busqué alguna definición, ¿verdad? Para también tenerla como referencia. Dice que el equilibrio es un estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente. Es decir, que hay una fuerza que viene de afuera hacia adentro, como la fuerza centrípeta, y otra de afuera hacia el centro o hacia adentro, que sería la centrífuga. ¿Sí? Ujú. Entonces, repito, el equilibrio es el estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente. Ujú. También el equilibrio quiere decir que hay armonía entre dos cosas o entre cosas diversas. Actuar siempre con equilibrio sería actuar con mesura, con ecuanimidad, con sensatez en los actos y juicios. Y la ecuanimidad de ánimo sería actitud equilibrada y constante. Entonces, al final estos conceptos nos llevan a mencionar el equilibrio. Ujú. Entonces, también decir que, por ejemplo, hablando del centro emocional y con esto que hablábamos del corazón y las arritmias, que pueden ser causadas, por ejemplo, pueden ser causadas por el alcohol, la cafeína, drogas, cigarros. Y aquí hay algo grave por los medicamentos para el corazón que simulan la actividad del sistema nervioso, ¿sí? También los medicamentos para la depresión. ¿Qué pasa con estos medicamentos para el corazón y para la depresión específicamente? Que hagan de cuenta que apagan el sistema nervioso central. Entonces, eso empieza a generar un desequilibrio. Por eso dice aquí que simulan la actividad del sistema nervioso, en este caso el corazón, este, los impulsos que recibe que son eléctricos, que hacen que el corazón bombee, ¿sí? Que se dilate y que se contraiga, son impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos se ven atrofiados por ciertos medicamentos. Entonces realmente cuando tomamos un medicamento para el corazón o para la depresión, estamos desequilibrando nuestro sistema nervioso central. Entonces, bueno, me gustaría escuchar algún comentario o pregunta. Les voy a mandar el archivo les voy a mandar los archivos de las conferencias que hemos ido viendo, pero necesito que me lo pidan al WhatsApp para que yo se los mande, o sea, que me manden un mensaje para que yo se los mande. Sí, les voy a dejar aquí mi número para que lo anoten. Ujú. Me mandan un mensaje para que ustedes revisen, también puedan revisar la información. Adelante. Los escucho. ¿Alguna pregunta o comentario de la conferencia? No, es que no le supe meterme. Buenas noches, César. Sí, buenas noches. Pues, pues mira, me pareció muy interesante la conferencia y qué tan increíble es de que, que todo estemos equilibrados, ¿no? Los 5 centros, porque una enfermedad pues lleva a otra y lleva a otra. Y bueno, en la actualidad, bueno, yo que en la familia veo tantas enfermedades y efectivamente, como dices tú, es por el desequilibrio emocional eh, y qué tan importante es ese equilibrio.
sea, me pareció muy, muy interesante y bueno, te agradezco mucho la información. Gracias. Sí, Sandra, adelante. Caray, ¿yo? Ah, pensé que ibas a hablar. Vi abierto tu micrófono. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, es que este, estoy en Ciudad de México y te digo que donde estoy no hay mucha señal y como que sí Ok. tengo problemas de conexión, pero igual sí, se me hace súper, súper interesante esto del equilibrio. Cada vez me convenzo más que muchas enfermedades justamente se gestionan por ese desequilibrio que hay. Entonces, em, sí, lo que tú estabas comentando sobre cómo, pues tratar, ¿no? De equilibrarnos cuando igual tenemos carga de trabajo durante varias horas en el día y es así como si hacer un break, ¿no? Porque sí, el cuerpo avisa de que, o sea, de que existen límites. Ajá, y cuando uno lo sobrepasa, digo, yo hablo por mí, me empieza a doler la espalda, me empieza a doler la cabeza, me empieza a estresar. O sea, pues sí, hay, hay un total desequilibrio. Pero bueno, ya ahorita el tiempo que llevamos contigo, pues de las terapias que hemos estado realizando, de las conferencias que das y demás, pues yo sí he estado tratando de aplicar lo más que puedo, pues las distintas herramientas, ¿no? Que nos has proporcionado, pues para sanar, porque yo pienso que ese es uno de los principales objetivos de estar en estas clases. Entonces, pues muchas gracias por todo, César. Sí, claro, gracias a ti hay que aplicarlo. Y bueno, ya ven que aquí concuerda lo que lo que les acabo de comentar. Les mandé el video donde habla de que la depresión tiene que ver con las personas que no perdonan. Entonces ahí vemos cómo el desequilibrio del centro emocional por acumular tanto odio, rencor, etcétera, lleva a las personas a enfermarse, que sea la depresión ya una... Ay, se cayó algo ahí. Que se diagnostique algo, a alguien con depresión, pero como tal, como una enfermedad. Fíjate que, bueno, yo no desconocía eso, de la depresión. Bueno, cuál es como lo que hay detrás de la diabetes. Yo tenía entendido que es el desamor, o sea, es el no quererse a sí mismo y pues mucho menos a los demás. Pero de la depresión sí, no sabía eso del rencor, bueno, que está ligado con el rencor Así es. y tendrá también algo que ver con la culpa. Ah, sí, también tiene, de hecho es lo que vamos a ver más adelante que les comenté, tiene todo, está relacionado el odio, el rencor, resentimiento, la culpa con el perdón, todo está relacionado. Mm, Ay, pues muy irónico, Sí, porque pero cuando fíjate, uno, sí, perdón que te interrumpa. Ajá, por algo pasan las cosas. A mí hace más de 10 años me diagnosticaron, bueno, en sí, nunca me han diagnosticado certeramente una enfermedad así como tal, ¿no? Pero bueno, yo caigo dentro de las inmunológicas y que están relacionadas justamente con la depresión. Ajá, con la depresión, pero tiene mucho que ver ahorita con lo que estás mencionando de esto de las emociones, del rencor, de la culpa y de todo eso. Ah, de verdad que sí. Estás dando Cuando se me escapaban, me iba a ayudar y nunca la mordía. sí, alguien más, que quiera comentar algo. am, Si no,
Bueno, hablamos de los tres centros, pero por ejemplo el instintivo también se desequilibra. ¿Cómo lo desequilibramos? Cuando comemos de más, cuando le damos rienda suelta a la gula, se desequilibra el centro instintivo, porque sí que en un inicio nuestro cuerpo nos avisa cuando ya se llenó, pero al no hacerle caso constantemente, de repente uno puede comer demasiado y si no, sin sentirse lleno. O sentirse lleno, sí sentirse lleno, pero tener esa ansiedad o esa gula de seguir comiendo. Entonces también ahí se atrofia el centro instintivo, porque como dijo Sandra, el cuerpo nos avisa, siempre nos va a avisar cuando ya estamos cansados, cuando ya nos tenemos que ir a dormir. Ese es otro que se da mucho ahora. Hay mucho trastorno del sueño porque nuestro centro instintivo está desequilibrado, ¿sí? Por tantas desveladas, ya sea por trabajo o por diversión. Si no, pregúntenle a alguien que trabajó de vigilante si puede dormir y les va a decir que no, porque su centro instintivo, cuando producía el sueño que era en la noche, la persona pues no se dormía y pues se atrofia, ¿sí? Entonces, por eso aquí vemos también lo que yo les he comentado, que habemos personas o hay personas que dicen, es que yo no puedo estar sin hacer nada. Bueno, sí, yo entiendo que esa sea tu ansiedad, siempre estar haciendo algo, pero estás desequilibrando algo. Algo se está desequilibrando, entonces se tiene que equilibrar. Y por ejemplo, nosotros equilibramos un poco nuestros centros a las 9 de la noche. Esto también lo estamos haciendo, aunque no nos habíamos dado cuenta, pero lo hacíamos. Y ahora que estamos activando los chakras, pues es un plus todavía el hacer estas prácticas porque nos ayuda a equilibrar nuestros centros. Relajar un poco la mente de ese parloteo constante e incesante del día, pues es bastante, ¿verdad? Entonces, vean cómo igual el centro sexual también, demasiada actividad sexual va a desequilibrar el centro y entonces, pues por eso también vemos las situaciones sociales que están presentes en nuestro día, porque hay mucho desequilibrio de tipo sexual, o sea, se le da un uso desequilibrado e incorrecto al centro sexual, ¿sí? Entonces, pues ahí están las consecuencias, que es lo que vivimos hoy en día. Entonces, ya se va a acabar la reunión, creo que tenemos como 30 segundos, ¿alguien quiere decir algo? Mándamelo por WhatsApp, Elizabeth, porque no me va a dar chance de guardar ahorita tu número, ahorita que se corte la reunión. Mejor mándame un WhatsApp, por favor. Gracias, César. Gracias por toda esta información. Yo lo único que sabía que el estar deprimido era no tenerse confianza a uno mismo. Por ahí va la cosa, el no creer en uno mismo.